Nuestra bandera es el amor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos, esto es Confra Oyendo. Bueno, Dios les bendiga, sí. Mi esposa dice que mi hijo y yo somos profesores. Mi hijo es profesor. Yo hago lo que el Señor me va permitiendo por su infinita misericordia, pero hemos visto el respaldo de Dios, gracias a Él por esa bendición tan grande de poder compartir allí y enseñar todas estas cosas nuevas. Gloria a Dios por eso. También una de las áreas donde el Señor nos está permitiendo desarrollar mucho crecimiento y fortalecimiento es en la formación de liderazgo y la formación de institutos bíblicos en interpretación bíblica. Es una gran bendición, hay grupos muy comprometidos en este momento y eso habla bien del crecimiento de la iglesia, porque yo les digo a la iglesia allá en Entre Ríos, en el norte, les digo, tenemos 12 personas en interpretación bíblica, tenemos 22 personas en formación de liderazgo, tenemos casi 30 personas estudiando música. Eso habla de que nosotros ya estamos obrando. Ya nosotros nos podemos abrir para el África, yo no sé para dónde nos irá a llevar el Señor, pero eso habla de que nosotros ya nos podemos mover y desplazar. Ya hay quien responda por la obra en el norte de Antioquia. Gloria a Dios por eso. Entonces estamos pidiéndole al Señor que se fortalezcan todas esas personas y bueno, ya podamos entonces hablar de nuevas misiones, si Dios le permite. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Jeremías capítulo 30. Capítulo 30, Jeremías capítulo 30. Y una vez lo encuentre, yo le quiero invitar, ahorita en el primer servicio hicieron algo que me pareció muy hermoso, y lo hacemos también en el norte de Antioquia. Le invito a que se coloque un momento más sobre sus pies. Ya vamos a pasar un ratico allí sentados, pero queremos honrar esta palabra que es la máxima autoridad de nuestra congregación. Le damos altura a esta palabra. Jeremías capítulo 30, versículo 3, dice la palabra del Señor: porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Escuche, repito, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Padre de la gloria, yo te quiero suplicar en esta mañana, bendito Dios, que seas tú derramando de tu espíritu y enriqueciéndonos en gran manera a través de este texto. Te pido por mis hermanos, por mis amigos, que seas tú ministrándoles de la misma forma que has ministrado mi corazón a través de esta palabra. Y también que sea tu Espíritu Santo el que tome el control ahora, y seas tú quien predique, quien enseñe, quien redarguya, quien abra puertas, bendito Dios. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, muchas gracias. Ok, el texto bíblico, la predicación del día de hoy es disfrutando tu tierra prometida. Disfrutando tu tierra prometida. Quiero hacer a manera de introducción, contarles de dónde sale esta predicación. Hace 8 días, el Señor en una noche me regala una visión, me regala un sueño. Y pues la verdad soy de pocos sueños. Yo cuando me acuesto regularmente es a dormir. Y ese día el Señor en las horas de la mañana me regaló un sueño donde yo me veía en un municipio, no sé cuál, no sé dónde estaba, pero yo sabía que era muy lejos. Eso era lejos, metido no sé dónde, y en una casa muy, muy, muy vieja. Muy vieja. Las paredes de este grosor, o sea, esas de tapia, de esas viejas. El techo
tenía que salir uno a escamparse a la calle porque tenía goteras por todas partes el techo, uno se mojaba por todas partes, entraba agua por todos los lugares y yo estaba en ese lugar, pero lo interesante es que yo sentía que Dios me había colocado en ese lugar, pero yo no podía traer nada, absolutamente nada de lo que yo tenía en mi casa. Muchas gracias, doña Alexandra. Dios le bendiga. Yo no podía traer nada de mis cosas. Esa casa ya estaba amoblada con cosas tan viejas, sucias y dañadas. Y yo decía, pero es que esto está que estas mesas, todas las mesas, los escaparates, y era una casa como un chorizo, una cosa como redonda, como un laberinto. Yo estaba triste en ese lugar. De por sí, en mi casa, en mi familia, yo soy el que siempre pongo el ánimo, el optimismo. Cuando nos sucede algo en familia o Dios nos lleva a algún proceso, yo soy el que siempre vengo y le digo a mi familia, no, pero miren el lado positivo, mire, el Señor nos está bendiciendo por este lado, ánimo, vamos para adelante. Pues con decirle que ese día el que lloraba era yo. En ese sueño el que lloraba era yo, y yo lloraba. Y para acabar de ajustar, yo estaba allí en esa casa, no podía traer nada de lo que yo tenía en Entre Ríos. Yo recordaba en el sueño todo Entre Ríos, pero yo no podía traer nada para acá. Y entraba y salía gente. Y yo iba detrás de la gente y yo, venga, pero es que es mi casa. Y si yo estoy acá y la gente no me prestaba atención, todo el mundo se creía dueño de esa casa. Hacían lo que querían, caminaban por donde querían. Yo no tenía dominio sobre esa casa. Y yo me movía detrás de la gente, venga, pero es que si yo estoy aquí es por algo. Llegó un momento en que yo me senté con alguien, no lo conozco, en el sueño solamente lo vi. Yo sabía que era un pastor delgado, alto, moreno, él de bocito. Y yo me senté, yo sabía que él era un pastor, yo nunca lo he visto. Me senté con esa persona y cuando estábamos charlando, yo lloraba y yo le decía, pero es que no puedo traer nada de lo que tengo allá en Entre Ríos. Es que no puedo traer nada, es que es muy duro empezar aquí con todo esto tan viejo. Es como si me tocara sacar todo esto para poder traer algún día algo de lo que yo tengo allá. Y mientras estábamos hablando, había una gotera de agua que le caía exactamente en la cabeza al pastor. Tú. Y mientras yo lloraba y le comentaba, le decía, pero correte que te vamos a dar a gotera, hombre. Le decía, pero correte para un lado. Y él no se corría. Y él me miró y me dijo, y si tú no te subes y la arreglas, nadie la va a arreglar por ti. Y en ese momento, por misericordia de Dios, desperté. Cuando vine a preguntarle al Señor de qué se trataba ese sueño, esa visión me llevó a Jeremías capítulo 30. Me llevó a Jeremías capítulo 30 y me llevó al versículo 11. Dice, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Y yo, gloria a Dios. Pero sigue diciendo, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Y yo, Señor, ¿por qué me estás hablando de castigo? ¿Por qué me estás hablando de destrucción? ¿Por qué me estás hablando? No me habla de destrucción para nosotros, para la iglesia. Y el Señor viene y me dice, sí, es necesario que la iglesia pase por un tiempo de castigo, por un tiempo. Vienen tiempos difíciles para las iglesias. Vienen tiempos difíciles, me decía él. Vienen tiempos difíciles para las congregaciones. Vienen tiempos difíciles para el cristiano. Pero es que es necesario, porque el cristiano tiene que ser formado, tiene que ser trabajado, pasado por mi molino, para que pueda disfrutar la tierra que yo les di. ¿Qué es lo que sucede, iglesia? El texto bíblico está diciendo desde el verso 3, yo les voy a volver a dar a ustedes la tierra, los voy a volver a traer. O sea, ustedes se van, pasan ese tiempo, pero yo los voy a volver a traer, con una mentalidad tan diferente, que ustedes ahora van a disfrutar lo que antes no disfrutaban. Antes lo tenían todo en la tierra prometida. Antes tenían la bendición, podían comer de la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, y nunca la han disfrutado, nunca han aprovechado, ni han vivido plenamente lo que significa estar en la tierra prometida.
Y el Señor me mostraba, es que eso es lo que sucede. Mira, el dolor tuyo dentro de la visión no era por el lugar donde estabas, era por el lugar donde estabas antes. Es porque no podías traer nada. Porque la iglesia tiene que extrañar las cosas cuando ya las pierde. Porque tenemos que dejar perder una cantidad de bendiciones que Dios nos ha puesto enfrente y decir, ay, si yo tuviera la oportunidad, ay, si yo pudiera, cuando las teníamos antes. Y me lleva el Señor y a través de este texto bíblico me dice, y date cuenta de una cosa, en la visión ni siquiera estabas con tu familia. Lo que te produce a ti felicidad y alegría, poder compartir con mi hijo y con mi esposa. Y ni siquiera estabas tú solo. Porque ni siquiera esas cosas que te daban alegría, que te dan refugio, ya no están ahí. Y las anhelas. Y las extrañas. Y por eso llorabas. Entonces, el hecho de que estemos en la tierra prometida y vivir en ella y disfrutar de su fruto, no nos garantiza que estemos disfrutando la tierra prometida, que la estemos disfrutando al máximo, y menos que le estemos sacando el máximo provecho a esa tierra. Usted y yo fuimos llamados a vivir en bendición. Usted y yo fuimos llamados por Jesucristo para vivir una vida plena, una vida tranquila. No estoy diciendo sin problemas, no, estoy diciendo con la compañía de Dios para poder pasar toda clase de problemas, toda clase de circunstancias, con la compañía de Dios para poder superar toda clase de obstáculos. Hemos sido llamados, eso lo incluye el llamado que Jesús nos hizo a pertenecerle a Él. Todas esas características. Ahora, ¿por qué no las disfrutamos? ¿Por qué no estamos disfrutando? La palabra de Dios dice que los traerá el Señor para que la disfrutemos. La palabra disfrutar es la palabra yarash en el hebreo. Significa, escuche, heredar, subyugar. Subyugar. Significa posesionar, empobrecer. ¿Cuál era la intención de Dios con el pueblo de Israel? Que subyugara. ¿Cuándo podían disfrutar de la tierra prometida? Cuando ellos subyugaban la tierra prometida. Cuando ellos empobrecían la tierra prometida. Cuando ellos poseían la tierra prometida. A eso fue que Dios los llevó. A eso fue que Dios los llamó. ¿Qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel vivió en Canaán, pero nunca lo subyugó. Nunca lo empobreció. ¿Qué fue lo que sucedió? Más fácil el pueblo de Canaán subyugó y empobreció la cultura israelí. Más fácil se vieron tarde que temprano los israelitas adorando lo mismo que adoraban los Baales, que adoraban los cananitas, a todos estos Baales. Se vieron en las mismas condiciones que ellos. El día menos pensado se vieron sacrificando a Acera, se vieron sacrificando a sus ídolos. Y por eso Dios dice, este pueblo que yo lo llamé a ser cabeza terminó siendo cola. Este pueblo que yo lo llamé a dominar, ahora está siendo dominado. Ahora está siendo subyugado. ¿Qué pasó? Entonces aquí es donde nos damos cuenta. Mire, el problema no es que nosotros tengamos acceso a Canaán. El problema es cuando Canaán tiene acceso a nosotros y nos empieza a dominar y nos empieza a gobernar. El problema es cuando nosotros dejamos que Canaán venga y nos empobrezca. Y los dioses, los Baales de Canaán nos empiecen a subyugar y nos empiecen a dominar. Y tú empiezas a tomar decisiones conforme a los dioses de este siglo. Allí es donde empieza el problema. Y ya tú no estás disfrutando de la bendición. El problema no es que Dios te provea un trabajo exitoso, un lugar de empleo con un sueldo bueno. El problema es cuando ya ese trabajo se te empieza a volver un peso. El problema es que tú no empobreces la tierra prometida, sino que la tierra prometida te subyuga y te mantiene atada. Te mantiene atada y ya no vives sino para esa bendición. No vives sino para ello. Entonces ese es el verdadero problema. Ahora, el pueblo de Israel se vio en estas condiciones. Cuando menos piensa, ya estaba adorando los Baales, ya estaba adorando sus ídolos, ya estaba adorando las cosas que Dios les había dicho, no se metan con ellas. ¿Y qué sucedió? Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel. Gloria a Dios por eso. El propósito de Dios todavía estaba firme, pero necesitaba cambiar un pueblo que estaba siendo dominado por un pueblo dominante.
Y eso es lo que Dios pretende con su pueblo. ¿Y sabe por qué? Porque, discúlpeme, mire, primer premisa que quiero compartir con ustedes hoy. Los propósitos de Dios se cumplen con usted o sin usted. Dios tiene propósitos con la iglesia Confraternidad Cristiana de la Floresta y se va a cumplir con usted o sin usted. Dios tiene propósitos de evangelismo, de ser luz con su familia, con su matrimonio, con sus hijos. Y los propósitos de Dios se cumplen con usted o sin usted. Y si no me cree, pregúntele a Sansón. Los propósitos de Dios con Sansón se cumplieron, solo que él no se quiso sumir a ellos. Pero ¿para qué nació? Fue creado para matar filisteos. ¿Cómo murió? Matando filisteos, solo que a él le fue muy mal. Y entonces podríamos decir ahí sí, como dice el dicho aquel, de su cultura dependen los machetazos. No, mentira, de su obediencia, más bien, de su obediencia depende el trato que Dios le va a dar, ¿verdad? Pero el propósito de Dios con esta iglesia se va a cumplir. Sigue adelante el propósito de Dios con su familia. ¿Qué es lo que Dios necesita? Cambiar el corazón, porque nos hemos dejado dominar de Canaán. Entonces, empezar a transformar el corazón de su familia, empezar a transformar el corazón de sus hijos, empezar a transformar el corazón de su iglesia, de un corazón que está siendo dominado a un corazón dominante, que domine, que vuelva otra vez al propósito de Dios, que vuelva otra vez al puesto donde Dios lo llamó. Volverle a recordar al pueblo. ¿Cómo lo hace? Versículo 5. Dice el verso 5: porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Hemos oído, el pueblo de Israel escuchó rumores de temor, de espanto, de miedo, de intranquilidad. Y empezaron a temblar. ¡Ay, qué susto! Vienen los babilonios. ¡Ay, qué susto! Ay, ¿cómo así que nos van a invadir? Nabucodonosor con todo ese ejército. Ay, qué susto, qué miedo me da. La ciudad va a ser destruida. Ay, no, ¿cómo así? Ay, qué preocupación, qué cosa. Vamos a ser esclavos, vamos a ser llevados cautivos y esclavos. ¿Cómo así? Nosotros nunca hemos sido esclavos, ¿por qué vamos a ser esclavos ahora? No, mire, se vienen las cosas muy grandes, muy difíciles. Escuchaban todo eso, vamos a ser esclavos de otros pueblos. Ay, no, qué susto. Nos van a meter una reforma tributaria. Ay, no, qué susto. Sigamos pensando en Israel, ¿no es cierto? Nos van a cobrar impuestos a las iglesias. Ay, qué susto. Ay, no, ¿cómo así? Y la inflación sigue para arriba. Ay, Dios mío, y el dólar también no baja de 4,000. Ay, no, qué susto, todo está muy caro. No nos va a alcanzar ni para la comida. Ay, qué susto. Y empiezan los rumores. Mire, estamos en la era de la desinformación. Porque del 100% de lo que usted escucha, podría decir que el 80% puede ser basura y el 20% es información correcta. Pero ¿cuál es la intención del 80% de basura? Que usted diga, ¡ay, qué susto! ¡Qué susto, qué susto! Hay un montón de teorías y de cosas que después las desmienten, después se tienen que arrepentir, después tienen que decir, no, no era así, era de esta manera. Y entonces ya prohibición del evangelismo callejero. ¡Ay, qué susto! Claro que a muchos susto nos da porque nunca hemos hecho evangelismo callejero. El día que sale la ley y nos prohíben evangelizar de puerta a puerta, usted dice, ay, si ve la persecución. ¿Persecución contra quién? ¿Usted por qué extraña el evangelismo callejero si usted no lo ha hecho? Y entonces viene Dios y te dice, cuando tenías la tierra prometida, cuando podías hacerlo, cuando podías disfrutarlo, no lo hacías, pero ahora lo extrañas. Entonces, ¿vamos a volver o no vamos a volver? ¿Vamos a disfrutar o no vamos a disfrutar? Usted sabe que ya hablar en un grupo determinado aquí en la calle, reunir un grupo de personas y empezarles a compartir del evangelio, ¿eso da cárcel? ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto! Dice la iglesia.
Sí, pero ¿dónde están los grupos? Dice el Señor. A ver, vamos a prohibirlo a ver si de pronto así la iglesia se antoja. Ahora, ¿por qué es importante esos rumores? ¿Por qué son importantes? Porque los rumores hacían que el pueblo revelara realmente al Dios que adora. Cuando usted tiene susto, es que realmente se da cuenta de qué es que usted depende. Y entonces, ay, no, es que ya no hay plata que alcance porque la inflación está muy alta. Ay, qué susto, no, vamos, corramos ¿a qué? A clamar a Dios en nuestra habitación para que el Señor nos provea las puertas y nos dé los recursos. O corramos a mirar a ver si el pagadiario nos presta una platica, o si el banco nos abre un poquito más la capacidad crediticia, o qué. Realmente en el momento en que viene el susto, en que vienen los rumores, se revela cuál es el Dios al que tú adoras. Que las cosas están que van a subir mucho. Pero yo tengo platica en el banco. Ahí está tu Baal. Ahí está tu Baal. Ahí está tu Dios. Ahí está. Yo no tengo necesidad, yo no me preocupo por eso. Pero tengo problemas familiares, está que se acaba mi matrimonio. Perdón, yo sé cómo la conquisto, yo sé cómo la leo. Ahí está tu Baal, tú mismo eres un teso. Yo vuelvo y la cojo otra vez, pero y verá, ella vuelve otra vez a mí, ella no se va. Ahí está tu Baal, ahí está tu Dios, tu seguridad en ti mismo. No, pero es que, mire, ya nos van a cobrar impuestos y entonces esto está más caro cada día. Pero yo trabajo otro poquito más y yo sé que me gano unos pesitos más. Ahí está tu Baal, tu trabajo, tu empleo. Cuando vienen los rumores, cuando viene la opresión, tú recurres y se hace visible realmente en qué es lo que tú crees. ¿A qué es lo que tú le estás poniendo tu confianza? ¿A qué le estás apostando? Era necesario que vinieran esos rumores, era necesario que vinieran esos comentarios para que el pueblo confiara y revelara, mire, esto es en lo que yo creo. Obviamente, ¿qué es lo que sucede con esos Baales? Dice el verso 6, inquirid, escuche, preguntad, cuestionad ahora y mirad si el varón da a luz. ¿Es posible que el varón dé a luz? No. Dice, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos. Los lomos es la parte entre la cadera y las costillas, o sea, acá. Tenía las manos en sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¿A qué llevó el terror y el temor que escucharon? ¿A qué llevó al pueblo? A caminar así. No. Esto está muy duro. No, qué cosa tan horrible. A una quejadera. No, pero es que esta economía ya no va para nada. Vea, yo mercaba con 300,000 pesos, ya merco con 600. Muchos dirán, eso siquiera para una quincena, para una semana. Pues eso depende de la cantidad de hijos que tengan, ¿no es cierto? Pero sí, usted te multiplicó, se te duplicó el costo de vida. No. El pueblo se desgastó, se cansó, se agotó como una mujer cuando ya está a punto de dar a luz, cuando ya está cumpliendo sus 9 meses. Caminan así con las manos en los lomos diciendo, no, qué agotamiento, qué cansancio. ¿Y qué fue lo que los llevó a ese cansancio? Que pusieron su confianza en los ídolos. Los Baales los llevaron a un agotamiento. Es que es muy duro que Dios te provea un empleo, una bendición, y tú en vez de poseer la bendición te posee a ti, y el día menos pensado terminas, no, pero es que ya ni con esa platica me alcanza, qué cosa tan impresionante. Yo voy a necesitar otro empleito de siquiera de 4 horitas más. Yo voy a necesitar trabajar un poquito más, yo necesito un ascenso, yo no sé. ¿Por qué? Porque ya estoy de deudas hasta aquí. Y terminas así, como que esperando. Me llama la atención porque habla de una mujer que está en parto y que está a punto de dar a luz. O sea, esperando, ya casi. Ya casi se acaba este dolor. Ya casi este muchacho
sale del bachillerato y entra a la universidad, ya casi, ya, espere que entre a la universidad para que sepa. No, ya casi se gradúa de la universidad y ya, vamos a dejar de padecer. Ay, Dios mío bendito. No, es que ya se va a casar y ahora sí que se lo aguante la mujer. A los 8 días lo tiene, amada, peleé con ella. Ahora me un espacio en la casa que estoy enojado. ¿Qué? ¿Cómo? Yo ya me había liderado usted. Ya casi, así te llevan los Baales. Ya casi llega ese aumento. Sí, yo vi que en enero todos decíamos, ya casi sube el salario mínimo. Y subió el 10%. Y todo el mundo, ¡ah! Subió, histórico. Y enseguida viene la inflación con el 20%. Y todo el mundo, ya casi ¿qué? ¿Sabe qué es lo que me compara la palabra de Dios? Me dice, esto no es como una mujer que va a dar a luz, es como un hombre que va a dar a luz. ¿Los hombres pueden dar a luz? Tanto como los Baales te pueden sacar de tu condición. Ambas cosas son imposibles. Ningún Baal te saca de tu condición. Y es el hombre esperando que ya casi mi Baal me responde. Y no. Te alarga el sufrimiento, te alarga la preocupación. Pero era necesario que el pueblo entendiera, tarde que temprano, que sus Baales no dan resultado, así como los hombres no tienen hijos, no dan a luz, sí tienen hijos, perdón, no dan a luz. Asimismo está diciendo la palabra, deja de estarte agotando. Creyeron que sus ídolos les salvaría. Entonces, ¿qué es lo que Dios demanda? ¿Qué es lo que Dios espera? Verso 8 dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo. Escuche esto. ¿Cuál es el propósito de Dios? En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. La palabra de Dios dice que ya no estaban caminando así, sino así. El yugo es ese palo que venía de lado a lado, y las coyundas eran las correas que los amarraban a ese yugo. La forma de caminar ya era así. Los tenían subyugados sus ídolos, y así te tiene subyugado tu empleo, y así te tiene subyugado tu problema, y así te tiene subyugado lo que antes era una bendición para que tú poseyeras. Y dice el Señor, cuando tú pases y te des cuenta que tu ídolo ya no te sirvió, estás preparado para que yo parta ese yugo y reviente las coyundas. Te voy a llamar a libertad y vas a disfrutar la tierra a la que yo te llamé, tu tierra prometida. Eso es una promesa. Eso es una promesa. Y eso es una promesa para la iglesia. Eso es una promesa para el mundo. Eso es una promesa para el pueblo de Israel. Que esa promesa también lleva una demanda. ¿Y cuál es la demanda? Verso 9. Sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Los judíos debían de creer en Jesús. Debían de creer. Mire lo que está diciendo el verso 9. Servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesús. Lo que Dios le estaba demandando al pueblo era eso, al pueblo de los judíos. Mire, esta promesa fue dada 600 años antes de Cristo. En el año 597 antes de Cristo, los judíos se vieron invadidos por Nabucodonosor y los babilonios. Tomaron posesión
fueron llevados esclavos. 70 años a Babilonia. 70 años vivieron en esclavitud. Se supone que a los 70 años ellos iban a regresar y posiblemente la promesa del verso 8 se iba a cumplir. Su yugo iba a ser quebrado y sus coyundas iban a ser reventadas. Ya iban a vivir en libertad. ¿Qué pasó? Máximo podríamos decir, no, los israelitas van a ser presos y esta palabra se va a cumplir entonces en Jesucristo, 600 años después. Cuando Cristo viene, entonces su yugo va a ser quebrado y sus coyundas van a ser reventadas. Y ellos se alegraban, el pueblo de Israel se alegraba. El Señor nos va a volver a traer a la tierra, el Señor nos va a volver a liberar, el Señor nos va a volver a salvar, va a reventar nuestro yugo. Pasó el imperio persa, pasó el imperio babilonio, llegó el imperio persa, llegó el imperio griego, luego llegó el imperio romano y hasta hace apenas 70 años aproximadamente el pueblo de Israel vino a ser un estado libre. Y aún siendo un estado libre, siguen siendo esclavos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? La confianza tenía que volver a estar en Jesús. El judío tenía que creer en el David que Dios le levantaría. ¿Usted sabe qué significa Jesús para los judíos? Yo en estos últimos tiempos he estado investigando mucho, me gusta mucho. El Señor ha puesto un deseo en mí por investigar todo lo respecto a la cultura judía y Jerusalén y orar por Jerusalén. Y he estado mirando videos respecto a Jerusalén, personas con Biblia en mano diciendo, mire, aquí pasó, aquí sucedió esto y lo otro. Pero la persona que estoy observando no es cristiano, es judío pero no cristiano, no mesiánico. Y él llega a un punto donde dice, es que nosotros los judíos consideramos a Jesús como un verdadero legítimo descendiente de Abraham, un verdadero legítimo descendiente de Moisés, un verdadero legítimo descendiente de Buda. Yo de Buda. ¿Y cuándo metieron a Buda en el cuento? Sí, para ellos Jesús y Buda son excelentes profetas, no más. Son un Moisés más, un hombre más. La palabra me está enseñando que ninguno podía tener esa libertad si no servía a Dios y al David que Dios les iba a enviar. Y yo le quiero hacer un énfasis a usted muy grande. Yo quiero invitarle a que usted observe ese versículo porque dice, sino que servirán. No se trata de seguirán, no se trata de oirán, se trata de servirán. Es que estamos hablando de un pueblo que sirve. Piense por un momento, ¿yo para qué sirvo? ¿Yo para qué sirvo en el reino? La única forma que me está diciendo que yo podía volver, que el pueblo de Israel podía volver a disfrutar de la tierra prometida, ¿era cuál? El día que sirvieran, el día que dejaran de hacer taco y se convirtieran en la solución en vez del problema. El día que volvieran otra vez, no solamente a escuchar la voz de su Dios, sino a operar y a unirse al propósito de Dios. Es la única forma. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y quiero ir a otros textos bíblicos en el Evangelio de según San Juan. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 8 versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y disfrutarás de la tierra prometida. ¿Cuándo? Cuando conozcas la verdad. Cuando te metas con la verdad, cuando te relaciones. Pero entonces le respondieron los fariseos, linaje de Abraham somos. Escuche eso. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Uno escucha a esos fariseos y le da risa a uno. Jamás hemos sido esclavos de nadie. No, pues, entonces que el imperio babilonio, persa, griego, romano, ¿eso qué? Yo no soy esclavo el día que yo trabajo lo mío y disfruto de ello. Y no tengo que pasarle la mitad de lo que me gané. No lo tengo que pasar a ningún imperio. Yo disfruto, yo puedo decir que soy libre.
El día que trabajo toda una quincena y recibo mi quincena y llego a mi casa con mi quincena y le puedo decir a mi mujer, mi amor, ¿cómo queremos distribuir este dinero? Si mi mujer viene y me dice, mi amor, primero paguemos la cuota del banco, ya usted es esclavo. Ya, hablemos en serio, venga, somos esclavos de los créditos. Cuando yo tengo que trabajar para que la bendición la disfruten otros, yo soy esclavo. No, mi amor, recuerde que mañana viene el pagadiario. Saque la cuota del pagadiario de una vez. Usted es esclavo. Usted es esclavo, créame. Cuando usted no puede disfrutar del matrimonio, yo siempre he pensado, uno se casó para pasar bueno. Yo le digo a mi mujer a cada rato, a mi esposa, es que nosotros nos casamos para pasar bueno. Entonces tenemos que mirar a ver la mejor forma de hacerlo. Tenemos que entendernos. Pero si usted no está disfrutando, obviamente no estoy diciendo que no hay problemas, claro que los hay, pero tenemos que mirar la forma de lo más pronto posible volver a disfrutar del matrimonio. Es que uno se casó para disfrutar del matrimonio, si no me hubiera quedado solo. Yo pues para vivir agarrado, pues me agarro conmigo mismo, me quedo quieto, me quedo solo. Pero si yo me casé es para disfrutar. Y si no lo estás disfrutando, tú eres esclavo. ¿Y qué le responde Jesús a estos fariseos? Versículo 34 de San Juan 8. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si tú no eres capaz de dejar tu pecado te consume, tu pecado te domina, tu pecado te subyuga y te impide disfrutar de la tierra a la que el Señor te llamó. Es tu pecado el que no te está dejando disfrutar y pasar bueno en la presencia de Dios. Es tu pecado el que te está atando y no te deja levantar cabeza. Y luego viene la palabra del Señor y ministra mi vida, porque servirás. Tú pues, dice en aquel día, sino que servirán a Jehová. Y viene el Señor y ministra mi corazón con ese servirán. Y yo, bueno, Señor, entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa servir a Jesús? Y el Señor viene y pone mi vida, pone mi pensamiento y me enfoca hacia la vida de Pedro. Los evangelios todos hablan de Pedro. Pedro caminó con Jesús. Pero alguna vez quiso salir de la esclavitud. A ver, Pedro fue judío. Y como judío, desde pequeño, desde que nació, conoció la esclavitud. Posiblemente Pedro veía a sus papás pagando impuestos a Roma. Veía el imperio romano como venía. Venimos a cobrar el impuesto. Y Pedro podía sentir esclavitud. Alguna vez Pedro estaba caminando y llegan los publicanos y le dicen, ¿tu maestro paga impuesto? Y él les dice, sí, un momentico. Y entran del maestro con esa rabia que tiene todo esclavo, con esa rabia de la esclavitud, con ese dolor. Maestro, qué injusticia. Si ven los romanos y es que pidiendo impuestos. Y Jesús le dice, vaya con un pescado y ahí va a encontrar 2 dracmas. Pague por usted y pague por mí, no hay derecho. Y Pedro va con esa rabia de esclavo. Abre el pescado y, porque Dios provee, pero qué rabia. Pedro conoció la esclavitud desde pequeño y entrega los 2 dracmas y paga su impuesto. Pero Pedro quería ser libre. Pero Pedro quería deshacerse de esa esclavitud de Roma y conoció a Jesús. Y Jesús le prometió que lo haría libre. Y Jesús le prometió que en él iba a encontrar un disfrute verdadero de la tierra al que él estaba llamando. Jesús le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Y él lo siguió con la confianza de que Jesús lo iba a sacar de la esclavitud, de que ese Jesús era el rey. Sin embargo, empieza entonces a seguirlo de una forma desbocada. Maestro, hasta el infinito y más allá. Jesús le dice a Pedro, a los discípulos, al lugar donde yo voy ustedes no pueden ir. Jesús, yo nunca te abandonaré, hasta donde tú vayas yo iré. Señor, yo nunca te dejaré. Ay, Pedro, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Señor, yo jamás te negaré.
porque tú eres la única posibilidad de salir de la esclavitud. Tú eres mi posibilidad. Sin embargo, Jesús sabía que Pedro tenía un Baal. Sin embargo, Jesús sabía que Pedro todavía era esclavo de una idolatría a sí mismo, a lo que él era capaz de hacer, a lo que él era capaz de desarrollar. Yo soy capaz de seguir al Maestro. Y mientras él confiaba en sí mismo, no iba a poder confiar plenamente en Jesús. ¿Qué significa para Pedro la negación? ¿Qué significa para Pedro esa noche en que niega a Jesús? Primero, perdí el examen final. Perdí el examen final. No fui capaz de vivir con mi Maestro hasta el último momento. Y por eso es que dice que llora amargamente, porque Jesús lo pasó por su molino, porque Jesús lo pasó y lo confrontó con su Baal. Pero segundo, ya no tengo acceso a la libertad. Y ahí lo vemos en San Juan capítulo 21, que están todos los discípulos el tercer día, cuando Jesús resucita, están todos los discípulos reunidos y Pedro, ¿qué dice? Yo voy a pescar. Y los demás discípulos dicen, vamos contigo. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Yo voy a volver a la esclavitud a la cual pertenezco, porque perdí el examen final. Yo voy a volver a pescar. Pedro se siente desilusionado porque perdió, pero por fin Jesús lo confrontó con su Baal y se dio cuenta, en tus propias fuerzas, ¡ay, qué dolor! En tus propias fuerzas, ¡ay, qué esclavitud! Con ese ídolo, con ese ego, lo único que te pronostico es esclavitud. Pero ya suéltalo. Y cuando Pedro vive esa experiencia y está allí pescando toda la noche trabajando y no pesca nada, Jesús aparece en la orilla y Jesús, con esa ironía, porque Jesús es muy irónico, viene y le dice desde la orilla a todos los discípulos, él sabe que han pasado toda la noche trabajando y no han pescado nada, y Jesús les pregunta, ¿tienen algo de comer? Ay, Señor, esa pregunta como que, yo no sé, es para que ellos tengan que reconocer, tengan que abrir su boca y decir, no, hemos trabajado, nos estamos cansando, estamos agotados, ya no aguantamos más, no tenemos nada. Así los quería tener Jesús. Yo soy tu provisión, dice él ahí. Tira la red a la derecha cuando ya no tengas nada, cuando ya no confíes en tus ídolos, cuando ya no confíes en tu Dios. Solamente tira la red a la derecha en el nombre de Jesús. Solamente haz lo que Dios te mandó a hacer. Empieza a mostrar la gloria de Dios. Deja que sea Dios el que brille. Cuando ya no tengas fuerzas, cuando ya no tengas ánimo, cuando tu Baal te decepcionó, cuando te des cuenta que en tus propias fuerzas no fuiste capaz, solamente tira la red a la derecha en el nombre de Jesús y vas a ver que Él toma nuevamente el control de tu vida. Gloria a Dios por eso. Pero es ahí cuando Pedro reconoce esa situación, es ahí cuando Pedro reconoce esa situación, que Juan le dice a Pedro, es el Maestro. Pedro sale nadando hasta la orilla y lo que encuentra es que Jesús sí tiene peces. Jesús sí estaba ahí ya asándole la comida. ¡Qué bendición! Tu provisión está ahí, al lado de Jesús. Y en ese momento es que Jesús empieza a preguntarle a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? San Juan capítulo 21, se lo recomiendo, es espectacular. Eso es una conversión del corazón de Pedro espectacular. Pedro, ¿tú me amas? Y ya sabemos por el griego los diferentes términos de amor, ¿verdad? Pedro, tú me agapeas, tú me amas con todas tus fuerzas. Y Pedro le contesta, Jesús, yo te fileo. Pedro ya no es el mismo explosivo, confiado en sus propias fuerzas. Señor, hasta el infinito y más allá. No. Señor, usted sabe que yo lo quiero. Y Jesús viene y le responde con esa ternura. Ahora sí, apacienta mis ovejas.
Ahora sí estás preparado para apacentar mis ovejas. Ya sabes lo que es servicio a Jesús. Te encontraste con Jesús y ahora tu confianza no está puesta en tu Baal. Ahora tu confianza está puesta en mí. En otras palabras, lo que le está diciendo es: disfruta tu tierra prometida. Disfruta lo que te llamé. Disfruta tu ministerio. Disfruta los dones que Dios te doy. Disfruta lo que te estoy entregando. Disfruta todo lo que yo he puesto en tu boca. Disfrútalo. Gózate en el Señor. Empieza a disfrutar tu tierra prometida. Y se lo pregunta por segunda vez: Pedro, ¿tú me agapeas? Y Pedro una vez más: Señor, yo te quiero mucho. Yo te fileo. Y la tercera vez, pero cada vez que le preguntaba: entonces apacienta mis ovejas. Ya estás preparado. Y la tercera vez: Pedro, entonces tú me fileas. Pedro, entonces usted y yo, ¿qué? Amiguis. Y Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. Esto es una declaración de humillación. Y así es que Dios te quiere. Así es que Dios espera. Dios sabe que tú no eres capaz. Dios sabe que tu economía no te alcanza. Dios sabe que tienes tu matrimonio destruido. Dios sabe los problemas que tienes con tus hijos. ¿Por qué le querés mentir? ¿Por qué le querés aparentar fuerza y poder a aquel que te puede ayudar y que te puede dar el sustento? Así te quería, para que apacentaras mis ovejas. Y Pedro le dice: Señor, tú todo lo sabes. Tú sabes que te quiero. ¡Wow! ¡Qué corazón! Y Jesús le responde rematándolo en el versículo 18 de San Juan 21. Y escucha este versículo: de cierto te digo, cuando eras más joven e inmaduro e impulsivo y adorabas Baales, tus Baales, cuando eras ese Pedro, te ceñías e ibas donde querías. Usted hacía conforme a lo que bien le parecía. Muchos de nosotros todavía estamos en eso, ¿no es cierto? Y dice: mas cuando ya seas viejo, escuche esto, extenderás tus manos en señal de rendición. Dios está esperando que su iglesia extienda sus manos y Él pueda venir y te pueda ceñir. Sea Él el que te ciña, en señal de que es Él el que te envía, no tú. Es Él, no tú. Y Él te ceñirá y te enviará a lugares donde tú no vas a querer ir. Wow. Ahora Pedro estaba preparado para eso. Eso significa servir a Jesús. Eso significa servir a Jesús. Y es la única manera de usted poder disfrutar a lo que Dios lo llamó a hacer. Es la única forma de poder disfrutar la tierra prometida, sirviendo a Jesús. Nadie te está llamando tal vez a tocar puerta a puerta para servirle a Jesús. Nadie te está llamando a que te subas a un bus, tal vez. Pero ¿sabes qué? Jesús sí te está llamando a la obediencia testimonial en tu familia, para que tú disfrutes de una familia y puedas ser de testimonio, porque el propósito de Dios con tu familia se cumple contigo o sin ti. Es en la intimidad entonces con Cristo donde empezamos a disfrutar de la tierra prometida, de la tierra del mundo que Él nos creó, de lo que Él nos llamó. Es en la intimidad cuando tú le dices a Jesús: Señor, tú todo lo sabes. Señor, tú todo lo conoces. Yo no te voy a decir mentiras porque no puedo. Es ahí donde empezamos a ver la verdadera libertad. La verdadera libertad la conoce aquel que es esclavo de Cristo, y solamente esa persona está en capacidad de subyugar todas las cosas, de empobrecer todas las cosas, el mundo entero. Solamente esa persona tiene el control, y ahí se cumple la palabra. Fuimos llamados a ser cabeza, pero el cristiano que vive solamente por alcanzar la bendición no la recibe.
Casualmente, el cristiano que vive todo el tiempo detrás de la bendición es el menos bendecido. Entre más usted busca la plata, menos. Eso es tremendo, porque es que la bendición te subyuga. Usted busca hoy la bendición, usted busca hoy al pagadiario y mañana el pagadiario lo busca a usted. Es tremendo porque los entierra, ese sí que sabe buscar. Usted busca el crédito y créame, el crédito después lo busca usted. Todas esas cosas nos subyugan tarde que temprano. Dios desea que tú domines la creación y que no seas dominado por nadie. Pero es en lo secreto del Señor, es en la intimidad de Dios donde vamos a conocer su voluntad. Y yo le quiero invitar a que usted hoy tome una decisión. No importa cuál sea su Baal, no importa cuál sea la seguridad que usted tiene, no importa cuál sea pecado, cuál sea su pecado. El Señor dice hoy: yo te llamé a libertad.